Hoy vamos a ver el tema del pecado. La pregunta es, ¿qué es pecado? Y la respuesta es acción, palabra o pensamiento que va contra la voluntad de Dios. En acción lo encontramos en Levítico 24:19, en palabra lo podemos encontrar en Proverbios 12:18 y en Salmo 64:3, y el pecado por pensamiento lo podemos encontrar en Mateo 5:28. Hay más, pero yo puse solamente algunos. En Levítico 24:19 dice, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Acá está hablando de algo concreto, de un mal que se concretó. El pecado por palabra lo encontramos en Proverbios 12:18, que dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. En Salmo 64:3 dice, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga. Y finalmente, en Mateo 5:28, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Digamos que con la intención, con el pensamiento malo, ya basta, es considerado en el periodo de la gracia como pecado. En Habacuc, capítulo 1, versículo 13, dice, muy limpio eres de ojos para ver, para tolerar el mal. El pecado levanta una barrera entre Dios y el pecador, simplemente porque Dios es santo. En 1 de Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo. Por lo tanto, el malo, por su maldad, no puede habitar junto a Dios. En Salmos capítulo 5, versículos del 4 al 5, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. En Salmos capítulo 7, versículo 11, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Isaías capítulo 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división o separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Existen jerarquías de pecados. Este era un tema que creo que la otra vez lo hablábamos con vos, que dice, todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios se constituye en pecado. Por ejemplo, la mentira, los malos pensamientos, el asesinato, son todos pecados que interrumpen la comunión con Dios. Vemos que hay distintos grados o de gravedad de pecados según nosotros entendemos. La palabra en 1 Juan capítulo 1, versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Toda práctica de pecado, si no es confesada a Dios con arrepentimiento, buscando su perdón, en caso de acontecer la muerte, conduce al infierno. Observe que la palabra nos advierte incluso con lo que podríamos considerar un simple enojo. Y esto lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Visto desde este punto de vista, no existe jerarquías de pecados. Digamos, la mentira es un pecado al igual que el asesinato. Pero para los hombres y en el infierno no es así. No se mide igual un robo que un asesinato, ni el desear a la mujer del prójimo es comparable a una violación. En Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La palabra justa se refiere a exacto o proporcional al hecho. En Mateo capítulo 11, versículos 21 al 22, dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. En Lucas capítulo 12, versículos 47 al 48 dice,
Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Lo que estamos viendo acá es que los castigos son proporcionales al pecado. En Juan 19:11 dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías, hablándole a Pilato, contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. En Hebreos capítulo 10, versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Si Jesús habló de una mayor condenación para unas ciudades que otras, que un esclavo recibe más castigo que otro, que el que entregó a Jesús tiene mayor pecado que Pilato, que un castigo mayor está reservado para aquellos que pisotean al Hijo de Dios, entonces en el infierno será a mayor pecado, mayor castigo. Vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento. Hasta la ley, el pecado estuvo en el mundo, pero no existía ni conocimiento de él ni de sus consecuencias. En Romanos 5:13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esto es lo que hablábamos en un tiempo que hubo un periodo que se llamaba de la conciencia, donde el hombre actuaba según su conciencia y no, digamos, para alguien robar estaba mal, para otro robar estaba bien, eso lo dictaba su conciencia. Pero al no ver ley, al no existir ley, no había sanción por ese hecho malo. Es decir, que la ley se instaura para hacer al hombre consciente del pecado y de sus consecuencias, para tener una norma que ante la infracción a esa ley fuera punible, es decir, que se pudiera aplicar un castigo. En 1 Juan 3:4 encontramos que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Con Cristo, el pecado no tan solo es visto como una infracción a la ley. En Mateo capítulo 5, versículos 27 al 28, dice lo siguiente. Con Cristo, el pecado no tan solo es visto como una infracción a la ley. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, es decir, ya pecó con ella en su corazón. En 1 Juan capítulo 3, versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en el perdón. Para Jesús no se requiere infringir la ley para pecar, es suficiente con la intención del corazón. Por eso, la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La paga del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, dice Mateo capítulo 6, versículo 23. El pecado levanta una barrera entre Dios y el hombre, hiere el corazón de Dios, contamina al hombre y somete al hombre a las consecuencias de su pecado. Esa es la paga del pecado. El pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Cuando existe arrepentimiento, todo pecado será perdonado. Pero en Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Jesús continúa y hace una salvedad en la parte B del versículo 31, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es esa blasfemia? Y es atribuir a Satanás la obra de Dios y a Dios la obra de Satanás. Por eso cuando nosotros presenciamos cosas que no entendemos, que no sabemos si es de Dios o de quién es mejor no opinar nada porque de repente estamos cayendo en blasfemia. Por ejemplo, pasa normalmente en cultos pentecostales donde los hermanos empiezan a danzar o a mover la cabeza o a hacer cosas y uno de repente se pregunta qué es eso, porque no está acostumbrado a ese tipo de cultos. Yo les conté una vez que un hermano dijo, bueno, eso me parece que es satánico.
Y no sabemos porque puede ser tomado por el Espíritu de Dios, y de hecho ocurre, y si nosotros atribuimos a Satanás una obra que es de Dios, caemos en blasfemia, y es el pecado imperdonable. Hay veces que cometemos el error de juzgar algo por lo que nos parece, ignorando que caminamos al filo de la cornisa. En Mateo capítulo 12, versículos 24 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Bueno, acá tenemos una blasfemia. Acusaban a Jesús a expulsar demonios por el príncipe de los demonios Belcebú, cuando era una obra de Dios. Esto es blasfemia, el pecado imperdonable. Existen otras formas más sutiles, pero igualmente peligrosas. Por ejemplo, cuando se cree que Dios usa una enfermedad como correctivo. Esta es una forma también sutil de blasfemia. Lo único que la Biblia contiene con respecto a enseñanzas de Dios es que dice lo que dice en Juan capítulo 16, versículos 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Decir que la enfermedad enseña sería igualar al Espíritu Santo y a un espíritu de enfermedad. No debe confundirse la blasfemia con el pecado del hombre que se enaltece y cree que es por propio mérito que ha alcanzado algo. El acto de soberbia podría conducir al pecado de muerte. Veamos dos reyes que incurrieron en este error. En Hechos capítulos 12, versículos 21 y 23, dice: y un día señalado, Herodes, hablando de Herodes Agripa, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Esto es cuando el hombre quiere rogarle la gloria a Dios. Peligrosísimo. Flavio Josefo, en el tomo 1 de su libro que se llama La Guerra de los Judíos, suministra detalles de lo que pasó con Herodes Agripa. Cuando Agripa llevaba 3 años enteros gobernando en Judea, llegó a la ciudad de Cesarea, que en el pasado se llamaba la Torre de Estrato. Allí preparó una exposición en honor de César, inaugurándolo como un festival para el emperador. Y vinieron un gran número de oficiales de alto rango y condición. Al día siguiente, a la salida del sol, se puso una túnica, toda ella de plata, y caminó hacia el teatro. Entonces la plata brilló con todo su esplendor, causando una especie de temor y de temblor en aquellos que estaban viendo el espectáculo. De inmediato la multitud llamó desde varios lugares, con palabras que en verdad no eran para su bien, tratándole como a Dios y gritando: en el pasado te hemos honrado como hombre, pero ahora te honramos con una naturaleza superior a la de cualquier mortal. El rey no reprendió ni se mostró en desacuerdo con las lisonjas de la multitud. Entonces Herodes fue atormentado con muchos dolores, tenía fiebre muy grande y una comezón muy importuna por todo su cuerpo y muy intolerable. Atormentábanle dolores del cuello muy continuos, los pies se le hincharon entre cuero y carne, hinchósele también el vientre y pudríase su miembro viril con muchos gusanos. Tenía gran pena con un aliento tras otro, fatigábanle mucho tanto suspiros y en un encogimiento de todos sus miembros. Fíjense acá una cosa, dicen que salió en ese festival que organizó en honor al César de Roma, vestido con una túnica de plata, y cuando le daba el sol, brillaba y los hombres lo empezaron a honrar no como gobernante, sino como Dios, y él aceptó esos honores. Y dicen que a causa de esta gloria que él quiso tomar de parte de Dios, fue que sufrió todo esto y murió agusanado. Otro ejemplo. Nabucodonosor, rey de una nación extranjera, Babilonia, a quien le predicó el profeta Daniel, pagó durante 7 años con su salud. La palabra dice así: paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder
y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que le dice: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Digamos, entró en un estado de locura total. Mientras que Herodes murió comido por los gusanos, Nabucodonosor tuvo un final distinto. Nabucodonosor, sobre el final de su vida, recuerden que Nabucodonosor escribe el capítulo 4 del libro de Daniel, dice lo siguiente, se arrepiente por esto y dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ejemplo interesante para no querer quitarle nada de la gloria que pertenece a Dios. El pecado por yerro o el pecado por error. ¿Qué es esto? Dice en Levítico capítulo 5, versículos 17 y 19, dice: finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro, por el error que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Es el pecado cometido por ignorancia. Entra dentro de esta categoría el pecado cometido por irreflexión, por no considerar las implicancias de una acción o por no pensar directamente en absoluto. No existe la intención de hacer lo malo, sin embargo, se lo hace, y es pecado. Quizá por esto David decía en Salmos 25:7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Digamos que hay cosas que cometemos por ignorancia, porque no sabemos que es malo, por irreflexión, porque no nos ponemos a pensar, de repente hacemos algo y cometemos un mal, dañamos a alguien. Bueno, igualmente es pecado. Ejemplo, cuando dejamos de orar por un hermano que peca, este es un caso. En Juan 21, del 21 al 22, dice: cuando Pedro le vio a Juan, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué te metes en un tema que no te importa? Le está diciendo Jesús acá a Pedro: preocúpate por lo tuyo, que yo me ocupo de Juan. En Romanos capítulo 14, versículo 3 al 4, y en el 10 dice lo siguiente. Minutito que ahí se conecta Ezequiel. Dice: el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Más adelante en el versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, refiriéndose a los creyentes, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Acuérdense que el tribunal de Cristo es solamente para los creyentes. Un día estaremos de pie en ese tribunal, todos los creyentes, todos. En 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Esto es algo que yo recordaba que una vez lo aprendí en una reunión de oración con el pastor Mario. Fíjense que
dice, el dejar de orar por una persona que tiene necesidad también es contado como pecado. Dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Hay veces que nos enojamos contra alguien porque estamos orando por esa persona y esa persona sigue haciendo su vida. Entonces decimos, bueno, basta, yo no oro más por este, le había dicho que iba a orar, pero yo no oro más porque me cansó, sigue en la de él. Bueno, eso es contado como pecado. Pecado por omisión. Dice en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto es omisión. Por no hacer lo que debemos hacer. Difícil, muy difícil, porque por ahí vemos cosas malas y muchas veces por no meternos en problemas no decimos absolutamente nada y terminamos siendo cómplices de la maldad. Y es considerado pecado. Difícil, un tema muy difícil. Examinando, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, encontramos que la actitud del sacerdote y el levita que pasaron al lado del hombre herido puede ser vista como negligencia. No sé si ustedes recuerdan esta parte de la historia bíblica. Pero a la luz del principio que expone Santiago, su falta de compromiso le fue contado como pecado, porque sabían lo que debían hacer, pero no quisieron comprometerse con la acción indicada. El pecado es un acto personal. Sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos con ellos, participando directa o indirectamente, ordenando, aconsejando, halagando, aprobando o apoyándolos. Y muchas veces, que es lo que se refiere a esto de omisión, es cuando viendo lo malo guardamos silencio y permitimos lo malo. De esta manera, el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros, hace reinar entre ellos la injusticia que tarde o temprano conducirá a diversas formas de violencia. Cuando no hay justicia, y lo hemos visto con el caso de la historia, por ejemplo, del rey David, que no reprendió ni hizo nada cuando su hijo violó a su otra hija, su pasividad provocó que Absalón se levantara contra él. Toda una cadena de sucesos malos. ¿Por qué? Porque hubo un pecado de omisión, no se corrigió lo malo. En consecuencia, las víctimas, a su vez, cometen mal sintiéndose justificados. Por ende, es un mal expansivo que conduce a un mal social. Es interesante para analizar esto, ¿no? Cuando no hay justicia, se termina haciendo justicia por mano propia, que es pecado, y eso termina llevando a un mal expansivo, un mal social. La implicación del pecado de omisión se comprende mejor si nos remontamos a la Alemania nazi, en la que no todos fueron responsables directos por las muertes de muchos inocentes, pero sí fueron corresponsables ante la omisión de su actuación. Dejaron hacer libremente a los causantes de estas acciones que afectaron no solo a los nacionales, sino a las naciones vecinas en todos los sentidos. Secuelas psicológicas, vidas truncadas, desintegración familiar, pérdida del verdadero sentido de la dignidad humana. Todo esto permitió la directa intervención satánica, dando rienda suelta a sentimientos de odio, rencor, venganza, que son muy difíciles de erradicar. Y acá vamos a ver un caso, una película vieja que se llama I como Ícaro, que es el principio de sumisión a la autoridad. Van a ver que es una cadena de omisiones, una cadena de hacerse los desentendidos, pero todos cometen el pecado. Ahí lo vamos a ver. Bueno, no sé si a ustedes los impacta igual que a mí esto. Esto es la prueba de la sumisión a la autoridad. Son todos partícipes en esta cadena de pecado, pero como dijo ahí en la película el que hace de profesor, de director,
dividen las responsabilidades para que todas las puedan ejecutar y ponen al más brutal al final de la cadena. Y si miramos en la historia de nuestro país, acuérdense de la ley de obediencia debida, era un poco igual, ¿no? Ejecutaban órdenes que iban en contra de un principio, no tan solo un principio cristiano que es la vida, y se terminaban matando personas como con el tema de obediencia a la autoridad. No estoy hablando de política ni quiero hacer política, pero digo que muchas veces nosotros somos partícipes de esa cadena porque son responsabilidades mínimas, cosas mínimas que vemos y sin embargo no reaccionamos. Y esto es el pecado de omisión. Esto es el pecado de omisión. Una cadena de pequeños pecados que conducen a algo muy malo. Continuamos, hermanos. ¿Qué es el pecado de muerte? En 1 Juan capítulo 5, versículos 16 y 17 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Estos versos nos hablan de un pecador, de un hermano creyente, que conoce claramente lo que es pecado. Nos habla de cristianos que cometen pecado estando en la fe, sin renunciar al camino de Dios. Del poder de la oración intercesora también nos habla, que debe ser conforme a la voluntad de Dios, para lo cual el cristiano debe indagar cuál es esa voluntad. En 1 Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nos habla del deber del cristiano que ve pecar a un hermano. Esta actitud es opuesta a establecerse como juez de su hermano. Quien intercede debe orar por el pecador para que Dios lo lleve al arrepentimiento, de modo tal que ese pecado cometido no se convierta en pecado de muerte. Porque la cauterización de la conciencia lleva al pecador a pensar que nada pasará. Entre otras cosas, se trata de un desafío, ignorando a quién se desafía o con quién se intenta jugar. Esto lo vemos ya desde el Antiguo Pacto. En Números capítulo 15, versículo 30 al 31 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, con mano altiva, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Para este tipo de pecado, el sistema de sacrificio no servía. La persona tenía que morir sin esperanza respecto al destino de su alma y de participar de la resurrección de los justos. Un ejemplo de esto son Herodes Agripa y Nabucodonosor, ambos cargando pecados de muerte. Sin embargo, en uno vemos que fue perdonado. También lo vemos en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 5, versículo del 3 al 5 dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Ananías y luego Zafira creyeron que nada pasaría. Otras veces Dios permite que el pecador continúe viviendo con una actitud desinteresada e indiferente hacia Dios. En realidad se trata de abierta rebelión, de priorizar lo propio y no lo de Dios. Por tanto, el pecado de muerte no se trata de un pecado en sí, sino de una actitud insolente y desafiante hacia Dios. El pecado de muerte se da cuando, primero, se ignora, se desoye la voz de Dios, no se escucha la voz del Espíritu, por lo que gradualmente se va adormilando la conciencia, eliminando toda posibilidad de arrepentimiento, lo que hace imposible obtener perdón. Se niega a Dios,
Ignoramos su voz porque en realidad no creemos en Él. Esa es la negación de Jesucristo. Indefectiblemente se camina hacia la muerte. Es importante considerar esto por nuestra propia salvación, pero cuando obedecemos al mandato de orar por un tercero, debemos recordar que esa persona también tiene voluntad y si bien no hay que dejar de orar, es necesario llamarla a la realidad, que comprenda de su destino. Es por ello que el apóstol dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, porque si bien la oración puede mucho, en estos casos más que oración, es necesario que la persona sea consciente que camina a condenación, que despierte, pues su destino es el infierno. En 1 Samuel capítulo 2, del 22 al 25 dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas, si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Por qué dice si pecare contra Jehová? Porque se desoye a Dios, porque en realidad se lo niega. Entonces, se arriba al pecado de muerte cuando la persona resiste persistentemente la obra de convicción del Espíritu Santo. Todo pecado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, es perdonado, incluso aquel que se puede tipificar como pecado de muerte. Pero esto requiere una decisión. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Entonces, ¿cómo se deja un pecado? La respuesta es dejando de hacerlo. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Existe un pasaje bíblico en el libro de Hebreos referido a este tema que puede llevar a confusión. Se lo cita, pero lo estudiaremos por separado. En Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, ¿qué hacemos cuando pecamos? En principio, es necesario comprender que todo pecado no tan solo debe ser visto como una infracción de la ley de Dios, sino principalmente como una ofensa contra nuestro Padre Celestial. Mucho menos debe ser visto como un fracaso personal. No se trata de ser exitosos o no en la obediencia, sino en el hecho de no herir a un Dios bueno que aún entregó a su Hijo a muerte de cruz por nosotros. Si por el pecado nos frustramos, es porque aún seguimos nosotros siendo el centro, es porque aún no hemos comprendido. Veamos lo que dice David. Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos. Digamos, David sí comprendía que el mayor problema que tenía el pecado era que hería a un Dios bueno. Esta es la manifestación del corazón dolido de un hombre que comprende la real dimensión de lo que su pecado ocasiona. David comprende que no se trata de él, es lo que su pecado ocasiona al corazón de Dios. Concretamente, ¿qué hacer? Comprendemos que hemos herido a Dios. Esta convicción, producida por el Espíritu Santo, dará como resultado un corazón contrito y humillado que nos permitirá presentarnos ante el Padre buscando su perdón. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Salmo 51:17 dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios es paciente, pero por su naturaleza no puede aceptar el pecado. Por eso en Isaías 46, versículos 3 y 4 dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Esto es amor. Pero ¿cuál es nuestro amor a Dios? Porque esto es el amor de Dios hacia nosotros, pero ¿cuál es el amor nuestro hacia Dios? Segundo, reparar el daño ocasionado. No siempre es posible porque hay veces que nuestro pecado es tan grave, tan destructivo, que resulta imposible reparar lo hecho, pero inténtelo. En Levítico capítulo 6, versículos 4 y 5 dice, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó,
o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Y todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Reparar tiene que ver con restaurar, y esta palabra significa poner una cosa en el estado o estimación. Capítulo 10, versículo 8 dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudado se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué ocurre si no muere con un pecado sin confesar? Hermanos, antes de pasar a este tema, una aclaración. El pecado de muerte no es el pecado que se mida por la gravedad, porque ¿qué decimos? ¿Matar a una persona, matar 10? O como fue en el genocidio que se cometió en Alemania con los judíos, lo que se llama la Shoah. El pecado de muerte es un pecado que puede ser la mentira, o puede ser el chisme, o puede ser cualquier pecado que nosotros humanamente consideramos chico, porque todo pecado nos lleva a condenación. El pecado de muerte es aquel pecado que por lo habitual no lo consideramos como pecado, y es el pecado que recurrentemente el Espíritu Santo nos habla, nos advierte que es pecado, pero lo seguimos cometiendo. Ese es el pecado de muerte. No es por la gravedad según nuestra óptica, es por no escuchar al Espíritu Santo de que hay algo que está mal, que ofende a Dios, y sin embargo lo seguimos cometiendo. Por ejemplo, les vuelvo a decir lo que podríamos decir: bueno, una mentira no es tanto, el chisme no es tanto. Bueno, pero ese es el pecado de muerte, porque una vez que lo hemos internalizado, que lo incorporamos, desoímos la voz del Espíritu Santo que nos llama a corregir el error en el que estamos incurriendo. Ahora sí, con este tema. ¿Qué ocurre si el cristiano muere con un pecado sin confesar? Dado que casi a diario, consciente o inconscientemente, pecamos, y si instantes después nuestra alma fuese reclamada, sin tiempo al arrepentimiento y confesión, es que surge la pregunta del título: ¿qué ocurre si el cristiano muere con un pecado sin confesar? Lo central es que ¿quiénes somos ante Dios? ¿Somos creyentes que permanecemos en su presencia buscando la santidad? ¿Nos duele pecar porque sabemos que herimos a nuestro Padre Celestial? ¿Somos cristianos solo de cultos y luego vestimos el uniforme del mundo? Estas preguntas son significativas porque en principio recordemos que Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Luego recordemos que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es la práctica del pecado o el hábito de pecar lo que condena. Esto no justifica el pecar, sino que diferencia entre un pecado y la práctica del mismo. Una cosa es cometer un pecado y otra cosa es repetirlo. Esa es la práctica del pecado. Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Esta frase pertenece al Mahatma Gandhi, diseñada en el corazón de un hombre que no conocía a Dios ni a su palabra. No proviene de la boca de Dios. Y tenemos todos estos versículos: Habacuc 1:13, Salmo 5, capítulo 5, versículos 4 al 6, Salmos capítulo 7, versículo 11, Proverbios capítulo 11, versículo 20, y Efesios capítulo 5, versículo 6. El pecado levanta una barrera entre Dios y el hombre, interrumpiendo toda comunicación e intimidad con él. Podemos citar a Isaías 59:2, también a Juan 9:31. Mientras haya vida, existe la posibilidad de arrepentimiento y de rectificación del mal obrado. Dios siempre estará dispuesto a perdonar, pero en el mientras tanto hay una separación de Dios, simplemente porque estamos en pecado. Es imposible, por la propia naturaleza de Dios, santo, 3 veces santo, permanecer en su presencia estando en pecado. No es una frase bíblica esto, que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Es algo dicho por el Mahatma Gandhi. Segundo, Dios no olvida a los pecadores, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y después dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios viene por pecadores, ¿pero para qué? Para el arrepentimiento.
Jesús no vino a condenar al mundo, sino a llamar a pecadores, pero aclara, al arrepentimiento. Tercero, es imposible alcanzar salvación mientras se persista en el pecado. La palabra dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y acá terminamos, hermanos. El pecado, un atentado contra tu propia vida.